Bien, hermano, gracias al Señor, primero porque sabemos que de Él somos, a Él nos debemos. Su palabra dice que y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Ese versículo a mí me ha gustado por mucho tiempo porque dice, y si vivimos, para Él vivimos. Está hablando de aquellos que estamos en el camino de Dios. El mundo no puede entender esto. El mundo está en un tiempo que cada día lamentablemente se aleja de Dios. Yo siento que la humanidad se ha vuelto bien fría, bien indiferente. Las personas que yo creo que viven en este mundo están tan lejos, tan apartados de Dios, que ignoran a Dios en sus vidas. Y ¿sabe qué es lo que está pasando también? Que hay mucho creyente en estos tiempos que están sacando a Dios de sus vidas en el sentido que no lo tomamos en cuenta. No tomamos en cuenta lo que Dios quiere. No tomamos en cuenta lo que Dios nos aconseja. Dios nos aconseja, hermanos, y los consejos de Dios debemos tomarlos en cuenta. Ahora, ¿por qué será que muchas veces no nos dejamos aconsejar de Dios? Yo no sé si te he preguntado, ¿por qué será que los hermanos no nos dejamos aconsejar de Dios? Bueno, sencillo, porque no vamos al libro que nos aconseja. O sea, Dios nos aconseja, pero nos aconseja cuando leemos la palabra. Él nos aconseja cuando nosotros lo tomamos en cuenta a Él y recibimos los muchos consejos. La Biblia está llena de miles y miles de consejos para la vida de cada uno de nosotros. Y a mí me encanta cuando Pablo le está dando un consejo a Timoteo. Y mire que este versículo donde Pablo le está diciendo a Timoteo, te aconsejo, te aconsejo. Y esa palabra, este consejo que Pablo le está dando a Timoteo, y yo estoy seguro que ese consejo es para nosotros también, hermano. Porque recuerde que los consejos que Dios da, los consejos que Dios quiere que nosotros tomemos en cuenta, es aquí donde lo vamos a recibir cuando leemos este libro. Yo no sé si ustedes o muchos tienen como disciplina leer la palabra de Dios. ¿Sabe que leer la palabra de Dios es una disciplina? Es una disciplina. Voy a leer en esta oportunidad tres versículos de cuando Pablo le habla a Timoteo. Mire cómo le dicen estos tres versículos del versículo de segunda Timoteo capítulo 1 del versículo 5 y vamos a leer hasta el versículo 7. Primera Timoteo, perdón, segunda Timoteo 1 y lo vamos a leer del versículo 5. Me gusta esta palabra porque Timoteo fue un jovencito que fue enseñado por su abuela, por su madre. Mire, esos consejos que este jovencito recibió fueron tan útiles que Pablo se los recuerda. Pablo le recuerda. Segunda Timoteo, capítulo 1, del 5 al 7. Y vamos a tomar como base, hermano, para este tiempo que vamos a estar estudiando, el versículo 6. Ese va a ser el versículo clave durante este tiempo que estemos con ustedes con la ayuda del Señor. Entonces dice el versículo 5 de segunda Timoteo 1. Trayendo, miren, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Estoy seguro que en ti también. Por lo cual
te aconsejo, y esta es la parte que es el tema que vamos a tratar de estar meditando en este tiempo. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por lo cual te aconsejo. Pablo le está trayendo a Timoteo, le está recordando cómo ha sido la generación de él. Él habla de su abuela, qué trabajo, mire que los abuelos, abuelas podemos hacer en la vida de nuestros nietos. Qué trabajo, hermano, que aquellos que tenemos nietos, pues debemos hacer un trabajo, inyectarle la palabra de Dios. Y ese trabajo, hermano, es un trabajo que Dios nos permite a nosotros disfrutar de la bendición de esta tercera generación como son los nietos. Y entonces cuando Pablo le dice que le está poniendo el nombre de su madre, pero también le pone el nombre de su abuela. Yo me imagino yo que esta abuela era un poco estricta, era un poco bien disciplinada la abuela de Timoteo. Y por eso trayendo a la memoria la fe no fingida. Mire, fe no fingida. Yo creo que Pablo conocía a la familia de Timoteo. ¿Qué es una fe no fingida, hermano? Algo que no es de mentira, ¿no es? Porque a veces uno puede fingir, hay personas que en estos tiempos fingen, pero trayendo a ti la fe no fingida. Dice que hay en ti, o sea, le está diciendo que está en ti, la fe, la cual habitó primero en tu abuela Loida. O sea, Loida hizo un buen trabajo. Loida hizo un trabajo precioso, hermano, como abuelo, como abuela, perdón. Así que yo le voy, ay, perdón de que le voy a compartir un testimonio. Este fin de semana, no, y nosotros tenemos 7 nietos. Y los 7 nietos estuvieron aquí en la casa. Tenemos 3 que es de un hijo, 2 que son de otro hijo. Tengo un hijo que vive en la capital y vino el fin de semana. Tiene un niño, una niña de 4 años, un niño de 2 años. Y tenemos una nietecita ya que tiene 17 años. Bueno, lo que quiero decirles que aquí en la noche, hermano, mire, como nosotros los hemos enseñado a ellos a orar, nos dicen, a nosotros no nos dicen abuelos los niños, sino que, papamón, vamos a orar. Claro que vamos a orar. Y ellos mismos tienen la iniciativa. ¿Por qué? Porque hemos tratado, hermanos, de transmitirle a esta generación. Mire, los acomodamos, aquí le ponemos colchonetas en el piso. Y ellos quieren estar juntos, ellos quieren estar juntos. ¿Por qué? Porque queremos enseñarle primero la comunión que deben tener ellos como primos que son, pero sobre todo inyectarle la palabra de Dios. Y yo estoy seguro que este trabajo lo hacía la abuela de Timoteo, que se llamaba Loida, y su madre, que era Eunice, y estoy seguro que en ti también, mire, y la madre. Bueno, al final de todo, estas abuelas y esta madre hicieron un buen trabajo en la vida de este varón que necesitaba consejos. En estos tiempos, hermanos, ¿cómo necesitan consejos nuestros nietos cuando están en esta etapa de adolescencia? De 12 años, 12, 13 años, 14 años. Mire, tenemos una generación de jovencitas, jovencitos y familias e hijos de nosotros, hermanos, que están indiferentes ante las cosas de Dios, que son duros, en otras palabras, muchos en las cosas de Dios. Pero si nosotros sabemos trabajar, si nosotros, mire, nosotros sabemos inyectar la palabra de Dios, hermano, Dios va a hacer la obra completa. Pero ahora, la parte que el tema que yo voy a hablar en esta oportunidad es avivando el fuego del don de Dios. Mire, avivando el fuego del don de Dios. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pablo le está diciendo a Timoteo algo bien importante, hermano. Te aconsejo. Creo que nosotros necesitamos, sobre todo adultos, dar consejos a esta generación, a estos jóvenes.
Pero Pablo le está diciendo a alguien que ya estaba listo, a alguien que ya estaba consciente, a alguien que ya había madurado espiritualmente. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Aquí la palabra avivar quiere decir como cuando nosotros aquí en Honduras le llamamos una fogata o una luminaria y esa fogata y esa luminaria tienden a apagarse. Entonces lo que hace uno es como soplarla para que no se apague. Darle, como dice, con la boca y comenzar a soplar o darle con algún cartón, con algo ahí, a modo de que ese fuego no se apague. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. ¿Sabe usted que el don es una capacidad especial, es una gracia que Dios le da a cada uno de aquellos que cuando cuando entregamos nuestra vida a Cristo, en ese momento el Espíritu Santo viene y comienza Dios a darnos dones para que nosotros los desarrollemos. ¿Sabe usted que hay una diferencia entre el talento y algunos confunden el talento con el don? No, hay diferencia, hay diferencia. Vamos a decir, un futbolista, un futbolista tiene talento y ese talento lo desarrolla. Una persona que canta tiene talento y ese talento lo desarrolla. Pero el don, hermano, el don es una capacidad que Dios le da a cada uno de sus hijos. ¿Para qué? Para que nosotros, hermano, llevemos ese don que Dios nos lo da, que lo desarrollemos. Y por eso Pablo parece que, yo no sé qué estaba viendo en la vida de Timoteo en su momento, pero él le dice, Timoteo, tienes que avivar el don, tienes que avivar el don. Y don es lo que Dios permite, hermano, que nosotros desarrollemos para hacerlo para Él. Por ejemplo, eh, la diferencia entre un don, hermano, y un talento es que los talentos son naturales. Mire, los talentos son naturales y los dones son espirituales. Los dones son espirituales. Los talentos, como le di el ejemplo, hay personas que son talentosas, que tienen talento, pero hay personas que no tienen don. ¿Por qué? Porque el don solamente Dios lo da a cada uno de sus hijos, que Dios permite que nosotros lo llevemos a cabo en nuestra vida diaria. O sea que el trabajo del Espíritu Santo, hermano, en nosotros es hacer que ese don lo desarrollemos. Y aquí lo importante, hermano, es que tenemos que desarrollarlo como creyentes que somos y también que el Espíritu Santo es el trabajo que hace. Vamos a ver que hay muchos dones, en la Biblia habla de muchos dones, pero creo que yo les decía a ustedes el viernes que estábamos dando la meditación de oración, que una de las cosas, hermano, que lamentablemente muchos creyentes no estamos en cuenta, no es, mire esto que le voy a decir, no estamos tomando en cuenta al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo, nosotros tomamos en cuenta a nuestro Padre, que es excelente, tomamos en cuenta al Señor Jesús, que es excelente, pero al Espíritu Santo, hermano, el Espíritu Santo es el que nos da el don, es el que nos da el don. Vamos a encontrar en varios versículos de la Biblia cuando habla cuál es la obra del Espíritu Santo, desarrollando los dones que Dios nos ha dado. Y esos dones, hermanos, necesitamos llevarlos a la vida práctica, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Ahora yo puedo hacerle una pregunta a usted. ¿Cómo está ese don que Dios le ha dado, hermano? Usted, mire, estamos hablando con nosotros como creyentes, ¿por qué? Porque Dios da los dones, Dios da el don a aquellas personas que realmente nos ponemos a la disposición de Dios. Dios nos da dones a todos. Lo único que a veces los dones, hermanos, nosotros no queremos desarrollarlos.
Mire, usted puede ser una persona talentosa, puede tener talento para muchas cosas, pero si no tiene don, si no tiene don, usted está necesitando con urgencia pedirle, Señor, ayúdame a desarrollar este don. El don, hermano, es algo que nosotros lo encontramos en la palabra del Señor. Por ejemplo, le voy a hacer así rápidamente cuáles son los dones que el Espíritu Santo da en Primera Corintios. No lo vamos a leer, solamente lo voy a dar así detallado porque lo vamos a tocar más adelante. Pero mire, hermano, el don de ser maestro, el don. ¿Qué es un maestro? Alguien que enseña la palabra de Dios. Un maestro es aquel que tiene ese don que Dios le ha dado para poder aprender a compartir la palabra de Dios. El don de ayudar. Hay hermanos que tienen el don de ayudar, que son de bendición a otros. Eso es un don que la persona tiene. ¿Pero qué? Esto es lo que da. Esto está en 1 Corintios 12, 28. Usted puede leer esto que yo le estoy mencionando. El don de administrar. Dios quiere que seamos buenos administradores. Pero también en 1 Corintios 12, del 8 al 10, mire, el don de tener palabras para dar consejo. Hay que tener don, hermano, para dar palabras, para ayudar a otros. Mire que a veces, hermano, habemos hermanos que en vez de dar un consejo que ayude a alguien, más bien como que lo herimos, como que le afectamos emocionalmente. ¿Por qué? Porque, hermano, uno tiene que aprender a dar un consejo, dar palabras de sabiduría, palabras de sabiduría, no acusar, no señalar, no. Es que mire, si usted ve el Señor, hermano, el ejemplo que tenemos con el Señor, pongamos el ejemplo cuando el Señor se encontró con la mujer adúltera. ¿Qué pasó cuando se encontró con la mujer adúltera? ¿Sí recuerdan? Todos aquellos decían hay que apedrearla porque fue encontrada en el adulterio. Y mire, y el Señor muy, muy sabiamente, mire, el Señor muy sabiamente, ¿qué fue lo que hizo? Él les dijo, bueno, es que de ustedes no tenga pecado, que lance la primera piedra. Y el Señor se agachó y comenzó a escribir. Y dice que todos comenzaron a tirar las piedras, pero a soltar las piedras. Y de repente solamente está el Señor con aquella mujer. ¿Y qué pasó cuando queda el Señor con aquella mujer? Mire qué linda esa acción. Yo me imagino el Señor ahí cuando le preguntan, ¿dónde están los que te condenan? Le dice el Señor. Y entonces ella le dijo, ninguno, Señor. ¿Y sabe cómo le dijo el Señor? Vete y no peques más. Ah, pero si hubiéramos ido nosotros, mira, no te apedrearon porque yo estaba aquí. Yo te aseguro que si yo no hubiera estado aquí, te hubieran matado. No, hermano. Estas son palabras de sabiduría. O sea, mire, ese es un don, hermano, dar palabras. Mire, ahorita vivimos en tiempos, mis amados hermanos, yo no sé si usted se ha dado cuenta que la gente quiere escuchar palabras de aliento, palabras de esperanza, palabras de ánimo. Es como cuando lamentablemente un hermano está pasando por alguna dificultad, por algún problema de cualquier índole, de familia, económico, de lo que sea. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Yo creo que es que el hermano está en pecado. Y yo creo que el hermano, de seguro por eso le pasa eso. No, hermano, realmente recuerde que nosotros estamos en este mundo y el Señor nos habló. Él nos dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y el Señor adelante, hermano, que en este mundo como hijos de Dios vamos a tener problemas. Pero nosotros no somos quienes para andar diciendo, no, yo creo, yo pienso, mire, uno hace conjeturas, pero cuando uno tiene sabiduría, hermano, el don de la sabiduría, mire, es algo que Dios quiere que lo desarrollemos porque nuestros amados hermanos y hermanas, ¿se imagina usted que va a visitar a un enfermo? Y que el enfermo ya está casi en la postrimería y que, bueno, yo le voy a poner un ejemplo que creo que la vez pasada hablaba con ustedes acá, de la 126, como cuando Isaías fue a visitar a el rey Ezequías, ¿se acuerdan, verdad? Que llega a verlo
Para mí, yo pienso que cuando Ezequías ve que Isaías lleva, para mí se alegra, porque no, ahí viene el profeta y alguna palabra me trae de ánimo, de alegría, alguna palabra que me voy a recuperar, ¿no? Si recuerdan lo que le dijo, ordena tu casa, Dios dice así, ordena tu casa porque te vas a morir y ya no vas a vivir. Hermano, yo estoy seguro que esas palabras para Ezequías lo deprimieron más de lo que estaba, porque él estaba enfermo. Dice que tenía una enfermedad grave. Tenía una enfermedad grave. Pero mire la palabra, ¿verdad? A veces nosotros, hermanos, como le digo, si vamos a evitar a alguien que está postrado en necesidad de su problema, dale una palabra de aliento. Hermano, hermana, mire, Dios está con usted, nosotros estamos aquí con usted orando, que sea el Señor que haga su voluntad en la vida suya, hermano, pero lo importante es que usted no está sola. Entonces, estoy nada más haciendo alusión en estos dones que deberíamos tener, mire, el don de conocimiento de la palabra de Dios. Hermano, el don de conocimiento de la palabra de Dios. Bueno, y lo que yo les decía al principio, hermano, el conocimiento y la sabiduría, usted la va a obtener en la palabra de Dios. Usted no puede obtener sabiduría en otros libros seculares, aunque sean libros cristianos que podrán ser muy buenos, que le podrán ayudar, pero el único libro, hermano, que le va a dar a usted sabiduría, que va a desarrollar ese don, es a través de la palabra de Dios. Por eso el Señor nos aconseja más adelante, en el capítulo 1 del libro de Santiago, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Y dónde vamos a encontrar la sabiduría? Como en la palabra de Dios. Pero hermanos, yo les voy a decir, lamentablemente, uno de los descuidos que muchos creyentes estamos teniendo, que no estamos leyendo la palabra de Dios. Hay mucho descuido espiritual, hermano. Hay hermanos, hermanas que tienen que los afanes, las preocupaciones, la entrega en este mundo nos hace, hermano, que no leamos la palabra de Dios. Que este libro maravilloso que Dios nos ha dado, no tenemos tiempo para leer la Biblia. Yo no sé si usted lee la palabra de Dios, hermano. Yo no sé si usted tiene tiempo con Dios. Si usted no tiene tiempo con Dios a través de la palabra, el don de la sabiduría no lo va a tener usted. Pero Dios, mire, Dios nos da el don, pero ese don Dios quiere que nosotros lo llevemos a la vida práctica. ¿Y cómo lo vamos a llevar a la vida práctica? Leyendo la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios. Yo a veces he hecho preguntas en algunas veces cuando me toca predicar, hermano, ¿usted conoce los libros de la Biblia? ¿Usted sabe los libros de la Biblia? ¿Sabe cuántos tiene? 72 me dijo la vez pasada un hermano, no, la Biblia nuestra no tiene 72. Creo que la Biblia católica creo que tiene 72 libros, pero la Biblia nuestra evangélica tiene 66 libros. Y a mí me gusta mencionar, hermano, y no lo leo porque gracias al Señor me aprendí hace muchos años de memoria los libros de la Biblia que en el Antiguo Testamento son 39 y en el Nuevo Testamento son 27. Mire, los libros y yo he dicho en algunas ocasiones que en la Biblia, hermano, en el Antiguo Testamento está dividido en 5 partes. Mire cómo le pongo mi dedo, 5 partes, y en el Nuevo Testamento está dividido en 5 partes, en el Nuevo Testamento. ¿Cuáles son los libros del Antiguo Testamento? Los primeros 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, los primeros 5 libros de la Biblia, como se conocen los libros del Pentateuco, los libros de Moisés. Después están 12 libros que se conocen la historia del pueblo de Israel, la historia del pueblo de Israel, que son 12, que son Josué, Jueces, Ruth, primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, primer libro de Crónica, segundo libro de Crónica, Esdras, Nehemías y Esther. 12 libros. Después están los otros 5 libros que se conocen como los libros poéticos, que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Después están los otros 5 libros que se conocen con los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel.
Después están los otros 12 libros que se conocen como los profetas menores: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacú, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. 12 libros. 12 más 5 más 5 más 12 más 5, 39 libros. En el Nuevo Testamento también está dividida en 5 partes. Los primeros 4 evangelios se conocen. La primera parte: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Después está un libro que conoce como el libro de la historia de la iglesia, el libro de los Hechos. Después están las 13 epístolas. Algunos ponen a Hebreos como una epístola general de Pablo, pero no, Pablo no escribió, según los estudiosos. Da la impresión que le escribió, pero no se considera una epístola de Pablo, el libro de Hebreos. Pero ¿cuáles son los libros que escribió Pablo? Romanos, primer libro de Corintios, segundo de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses, primera Timoteo, segunda Timoteo, Tito y Filemón, que son 13. Después no están los 8 libros que se conocen como los 8 libros de generales o epístolas judaicas: Hebreos, Santiago, primer libro de Pedro, segunda de Pedro, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, Judas, y el último libro que se conoce como el libro de Revelación, Apocalipsis. No, no, ¿qué quiero decirle con esto, hermano? Que hay hermanos, se lo digo, que no conocen los libros, no conocen pues la palabra de Dios. Mire, cuando van a leer la Biblia, yo he visto hermanos que se van al índice y a ver dónde está tal libro. Hermano, no es posible que a estas alturas, que mire, 1, 2, 5, 10, 20, 30, no sé cuántos años tendremos muchos de estar en el camino del Señor y no conocer la palabra de Dios. No conocer la palabra de Dios. Entonces, el Espíritu Santo nos da el don. ¿El don de qué? De la sabiduría. ¿Sabiduría de qué, hermano? De la palabra de Dios. Y por eso yo le mencionaba de que a veces nosotros, cuando podríamos aconsejar a alguien con palabras de sabiduría, no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no podemos decirle, mire, hermano, lea en tal libro? Mire, ahí hay una promesa preciosa, ahí hay un versículo que Dios le puede ayudar a través de ese texto precioso. A mí, cuando yo me encuentro con alguien que está pasando un momento difícil, les recomiendo mucho: lea Isaías 41:10. Yo no sé cuántos saben Isaías 41:10. Es uno de los versículos preferidos que mi esposa me lo enseñó hace muchos años y lo aprendimos y nos ha ayudado. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré. Mire, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pero ahí la primera palabra que aparece en esa porción, hermano, en ese versículo de Isaías 41:10: no temas, no temas, no desmayes. Muchas veces en la vida, hermano, tendemos a tener temor. Yo creo que en estos tiempos, debido a las crisis que estamos viendo, hermano, a nivel mundial, a las crisis de delincuencia, hermano, uno se encuentra a veces que le da temor. Bueno, yo les voy, ay, perdonen que les hable de lo que yo experimento. Yo vivo ahorita aquí en una ciudad, hermano, que el hermano Noé, que está con nosotros, que él vive en una ciudad de más o menos a 100 kilómetros de donde yo estoy, pero donde yo vivo actualmente, hermano, se considera una de las ciudades más peligrosas de Honduras y de Centroamérica y del mundo. Dice. ¿Sabe usted cuántas personas han matado ahora, hermano? ¿Cuántas personas han matado? Por lo menos han matado como 8 solo hoy aquí en San Pedro Sula. Estábamos viendo la noticia de una madre que venía a celebrar, porque el próximo domingo acá en Honduras se celebra el Día de la Madre. Una madre vino para celebrar con su hijo ese día que se celebra el próximo domingo. Mire, la mataron ahorita a ella con su hijo. En la misma mañana, cerca, como alguna a un medio kilómetro, mataron a un muchacho. Mire, hermano, este muchacho, sabe que me dio tanto pesar, que es amigo de un vecino que vive enfrente aquí de mi casa, y me dice: Santo Ramón, mataron a mi amigo, él iba a la iglesia, era un buen hermano, viera qué lindo iba. Y él comenzó a comentar, y yo podía ver hace poco un video de él, un muchacho, hermano, que alababa al Señor. Él andaba
vendiendo producto. Él andaba vendiendo, lo asaltaron y lo mataron. Y poderle contar, hermano, ¿qué provoca entonces eso en la vida de muchos de nosotros? Temor, inseguridad. Lamentablemente es lo que estamos viendo, hermano. Ahora la pregunta, uno se hace conjeturas, ¿verdad? ¿En qué sentido? Que, ¿por qué será que hay tanta maldad? ¿Por qué será que vemos que el corazón del hombre solo se inclina hacia el mal? ¿Por qué será? Que la palabra de Dios está la respuesta. Yo le puedo dar dos versículos de los muchos que podemos encontrar. Mateo 24:12, por haberse multiplicado la maldad. Hermano, la maldad cada día se multiplica. Dice el complemento de ese versículo de Mateo 24:2, el amor de muchos se enfriará. Pero más adelante, en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, dice, mire, este versículo me gusta porque dice lo siguiente, sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Qué lindo, ¿verdad? Sabemos que somos de Dios. ¿Quiénes, hermano? Los que Dios nos ha dado esa capacidad de poder reconocer, que nos ha dado ese don de que somos de Dios, somos hijos de Dios. Pero la otra parte yo le llamo algo triste, y el mundo entero está bajo el maligno. Este mundo, hermano, cada día está siendo cegado por el diablo. Y la maldad, mire, la maldad, ningún presidente, nosotros aquí hace poco estrenamos presidente, y la maldad se va a terminar. No, hermano, la maldad es algo que está profetizado. La maldad se va a multiplicar. ¿Por qué? Porque el mundo entero está bajo el maligno. Y lo que provocan son tristezas, llanto, luto, dolor. Si yo comenzara a ver las últimas tragedias en las últimas 24 horas acá en nuestro país, hermano, usted quedaría asustado para ir realmente si es peligroso. Y estamos viviendo en zonas peligrosas. Yo vivo en una zona que se llama Chamelecón. Y a mí me ha preguntado, ¿y usted dónde vive, hermano? En el barrio en Chamelecón vive y no le da miedo. Hermano, tengo 42 años que voy a cumplir con mi esposa. Aquí vivimos desde que nos casamos. Claro, la gente nos conoce. Para la gloria y por la gracia de Dios, nunca nos han afectado, nunca nos han tocado, nunca nos han amenazado. Pero hermano, aquí vivimos cerca, donde lamentablemente las gangas o pandillas, como le llaman en otros lugares, están a 4 o 5 cuadras. Y la gente nos dice, ¿y ustedes por qué no se van de ahí? Pues no nos vamos aquí porque sabemos que Dios, no es que estamos, no, aquí Dios nos ha dado, hermano, para dar testimonio, para dar testimonio. Pero lamentablemente, como le digo, esto está pasando en estos tiempos, en los cuales vemos que el fuego del don de Dios. O sea, ¿cuál es el objetivo de este mensaje, hermano? Que despertemos espiritualmente, que despertemos espiritualmente. Aviva el fuego del don de Dios, hermano. Lo que el Espíritu Santo nos ha dado, pero como yo le decía, el Espíritu Santo no lo tomamos en cuenta en nuestras acciones. Espíritu Santo, ilumíname. Espíritu Santo, guíame. Espíritu Santo, ayúdame. Creo que en las oraciones decíamos que el Espíritu Santo intercede por nosotros, que no sabemos cómo pedir a veces, pero el Espíritu Santo todo lo conoce. Y estos dones, hermano, que, bueno, hay muchos dones que la gente habla, el don de hablar en lenguas, el don de profecía, pero esos dones, hermano, el hablar en lenguas, bueno, yo no lo veo como un don porque yo sé que hay iglesias que lo practican y ellos dicen sus cosas y ni saben lo que dicen. Pues entonces Pablo me aconseja en el capítulo 12 y 14, si alguien no sabe lo que va a decir, mejor que no diga nada. Pero a mí alguien me dice, hermano, ¿usted tiene el don de hablar en lengua? No, ¿sabe qué, hermano? Yo tengo mejor el don de controlar la lengua.
porque a veces nosotros no tenemos el don de hablar, no, de controlar esta lengua, que a veces podemos decir cosas no sabias. Mejor pidámosle al Señor que nos dé el don de controlar la lengua. ¿Ah? El don de controlar la lengua. Ay, hombre. Vi que estaba escuchando ahora de una persona que parece que ella estaba siendo acusada, ¿verdad? No me recuerdo qué, pero lo que le decía, pues, decime quién te dijo. No, es que no, decime quién te dijo. A lo mejor le dice el que estaba queriendo preguntar que quién le dijo, a lo mejor son de esos que dicen que hablan en lenguas y que no hablan en lenguas, sino que lo que hacen es que sueltan las lenguas y comienzan a inventar. Imagínense que el mundo, y era gente mundana, ¿verdad? La gente mundana comparando el don de lenguas. Hermanos, en la Biblia el Señor nos enseña cuál es el trabajo que tenemos que hacer con lo que el Espíritu Santo nos ha dado. Aviva el fuego del don de Dios. El fuego, avívalo, despiértalo. Despertemos, hermanos, en nuestra vida espiritual. Desarrollemos lo que Dios nos ha dado. Desarrollémoslo. No lo retengamos. Si usted ve en el libro de Éxodo, cuando Dios llama a Moisés, mire, Dios llama a Moisés, Moisés tiene don, hermano, Moisés tiene un don. Lo único que Moisés parece que no quería que ese don él soltarlo, como que tenía miedo, ¿no? Y cuando comienza a hablar con él, no, Señor, yo soy tardo de lengua, que yo no puedo hablar bien. Y él comenzó como a minimizarse. Y el Señor le dijo, ¿y quién creó al hombre? ¿Quién lo creó? ¿Quién le dio? Y por eso Dios, a través de Moisés, usa a su hermano Aarón. Pero ahí hay una parte que en el capítulo 3, cuando el Señor le pregunta a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? ¿Sí recuerdan? Capítulo 3, ¿qué tienes en tu mano? Se lo voy a leer rápidamente. Mire, Moisés tenía ese don y no lo había desarrollado. Pero mire aquí, vamos a leer esta porción que nos va a ayudar para poder ver que a veces, hermanos, nosotros tenemos don, pero no lo queremos desarrollar porque no nos damos cuenta de la capacidad que Dios nos ha dado. Entonces, en el capítulo 3 de este libro de Éxodo, cuando Dios llama a Moisés y lo llama en el capítulo 3 cuando está él en la zarza, ¿verdad? Y aquí vemos el versículo 3, perdón, del capítulo 4 de Éxodo. Miren qué sucede en esta parte, hermano, que yo creo que lo veamos nosotros, que a veces somos como Moisés. ¿En qué sentido? Entonces Moisés, respondiendo, diciendo, el versículo 1 estoy leyendo de Éxodo 4, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra y Moisés huye de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Yo me imagino la escena, ¿verdad? Moisés está ahí con su vara y el Señor le pregunta, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. El Señor le dice, suéltala. Y cuando la suelta, cae al suelo y una culebra. Comenzó aquella culebra a moverse. ¿Y qué hizo Moisés? Huyó, tuvo miedo. Pero ¿qué le dice el Señor? Tómala por la cola. Mire qué consejo más sabio, hermano. El Señor no le dijo que la agarrara de la cabeza. Pues claro, porque si la agarraba de la cabeza, la serpiente se iba a ir encima para morderlo, para picarlo. Entonces, cuando le dice, tómala por la cola, mire, él viene, la toma por la cola y en el momento que la toma por la cola, se volvió vara otra vez. Ahora, ¿qué quiere decir este ejemplo que estamos hablando aquí, hermano? Que a veces nosotros somos como Moisés.
tenemos el don que Dios nos ha dado en la mano. Pero ¿qué sucede? No lo soltamos. No lo soltamos. Mire la excusa que tenía Moisés, no me van a creer. Y más anteriormente, en el capítulo 3 él dice, no, yo no puedo hablar, yo tengo problemas. Él comenzó a poner cualquier excusa, pero mire, Dios le está diciendo, tenés que soltar. Hermano, nosotros como creyentes, ¿sabe qué significa soltar? Avivar, avivar, por lo cual te aconsejo que avives ese fuego. O sea, en otras palabras, hermano, que la vida cristiana debe ser una vida de fervor espiritual, no apagamiento, porque lo contrario del avivamiento es el apagamiento. Y yo les decía al principio, hermano, ahorita hay mucho creyente apagado espiritualmente. Mire, a veces nosotros en las iglesias vemos aquellos grandes pasillos, vemos, mire, hay muchos hermanos que tristemente están descuidando congregarse. ¿Por qué? Porque el fuego del don de Dios no lo estamos avivando, lo estamos apagando, lo estamos apagando. Dios quiere que ese fuego, ese don que Dios nos ha dado, nos levantemos, lo desarrollemos, que lo llevemos a la vida práctica. Y mire, y el don, hermano, y el don que Dios lo ha dado a usted, Dios le ha dado, vaya, yo conocí al Señor a los 27 años, y yo nunca me paré en un público para predicar y para hablar porque tenía miedo, yo tenía miedo de hablar. ¿Sabe? Pero les voy a decir cuál era mi temor, hermano, y tal vez, no sé si lo he dicho a ustedes en alguna otra ocasión, mire, yo tengo problemas para mencionar la letra R. Yo digo carro, carro. Me cuesta decir perro, perro. No puedo mencionar la letra R doble, ¿verdad? Tengo problemas, tengo problemas. Claro, entonces yo tenía miedo que cuando yo me parara en público, como la palabra ahora que se utiliza, bullying, ¿va? Tenía miedo que se burlaran de mí. Y por eso yo nunca me paré, hermano. Así, a veces me decían cuando estaba en la escuela, mira, dijiste esta poesía, no, no, yo, o sea, ponía cualquier excusa, no querer hablar, porque mi problema de habla, como lo tenía Moisés en aquel tiempo. Pero hermano, mire que para la gloria del Señor, que he predicado hasta multitudes de 5,000 personas. Recuerdo, me invitaron a una grabación en un colegio donde yo trabajaba hace muchos años y había un local lleno, hermano, de personas ahí invitadas, graduados, porque se graduaban como una gran cantidad de gente. Mire, y yo le di gracias a Dios, poderme parar ante una gran multitud. Igual que predicó, donde hay grupos pequeños, y a mí no me interesa, no, lo que quiero decirle es que Dios, hermano, que Dios cuando hacemos tal cual Moisés, soltamos ese don, Dios se encarga. Es Dios que nos da la capacidad, Dios nos da la sabiduría para poder hacer lo que hacemos para Él. Yo no tengo, a mí el Santo Ramón, ¿y usted no me da miedo para hacer? A mí no me da temor, no me da miedo. Yo prediqué el domingo en nuestra congregación y él, hermano, no, no, es que yo no tengo temor. ¿Y por qué voy a tener temor? ¿Qué voy a decir? El Señor está conmigo. Si el Espíritu Santo me guía, el Espíritu Santo me ilumina para dar palabras, hermano, que a veces salen versículos que no sé cómo vienen a mi mente, pero yo sé que es el Espíritu Santo que me está mandando palabra para poderla compartir. Pero lo interesante de esto, hermano, es que la iglesia necesita tener un avivamiento del don de Dios. Y le voy a decir, este no es de iglesia, hermano, es algo personal, es una vida personal. Porque un avivamiento es algo que yo voy a vivir en las cosas de Dios. Un avivamiento debe ser una vida llena de oración, es algo personal. Yo desarrollo ese don, avivo, mire, avivo la oración. Yo me despierto en la oración, me ocupo en la oración, pero ese fuego que Dios nos ha dado, hermano, por lo cual te aconsejo, mire, este consejo yo creo que se dio hace 2,000 años. Este consejo es para usted y para mí. Este consejo es para nosotros. Este consejo no era solo para que Pablo
se lo diera a Timoteo, no, es el consejo que nosotros necesitamos llevar a la vida práctica. Hermano, una vida de avivamiento espiritual, mire esto que le voy a decir, no son iglesias llenas. Una vida de avivamiento espiritual, hermano, son vidas llenas, son vidas llenas. Vida llena. Dios quiere vida llena. Dios no quiere cantidad. Dios quiere calidad de hermanos, hermanas, que vivamos vidas de calidad, pero en avivamiento para con el Señor. No de apagamiento, porque el enemigo también está trabajando muy fuerte en la vida de muchos de nosotros. Y el trabajo del enemigo, hermano, es apagar la vida de nosotros. Y está apagando en la vida de muchos. Ah, en muchos lugares, hermano, la obra del Señor está viniendo abajo. Mira, hay asambleas que realmente hay una raquitencia, escasez de hermanos que se han retirado de las iglesias. ¿Pero por qué? No le echemos culpa a nadie, no, hermano, es la vida mía. ¿Por qué? Porque yo soy el que voy a dar cuenta ante Dios. No, mira, Señor, es que yo no oraba porque el hermano se enojaba. O mira, Señor, yo no leía la Biblia porque al hermano no le gustaba. O mira, no, no, hermano, sí que no tenemos que buscar culpables. Te aconsejo, mire, ese te es es un pronombre personal. Te aconsejo, te aconsejo. Recibamos el consejo, hermanos, de Dios para nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nuestras vidas de avivamiento, mire, le echemos fuego, le metamos leña, llevemos más leña a ese fuego. Eso quiere decir, hermanos, no, avivar quiere decir que ese fuego no se apague, que ese fuego se mantenga activo, que esa dinámica de ser útiles para Dios, mire, usted no espere un respaldarazo, no, usted haga, hermano, hagamos las cosas sabiendo que el premio va a venir de Dios. El premio va a venir de Dios. A mí me gusta aquel versículo que el Señor dice en Mateo, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. ¿A quién? ¿Para quién va a ser ese premio, hermano? ¿Va a ser para el apagado? ¿Va a ser para el indiferente? ¿Va a ser para aquel que le daba lo mismo todo? No, el Señor no va a premiar eso. El Señor no va a premiar los apagamientos, la indiferencia. No, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Qué lindo, hermano, será en el cielo, ¿verdad? Ojalá que el Señor nos diga tal cual le dijo a aquellos que se les había dado. Mire, a aquellos se les había dado talentos, ¿verdad? Pero a nosotros Dios nos ha dado. Claro, el talento, hermano, es algo también que hay que desarrollarlo también, pero el don que lo da el Espíritu Santo, usted lo desarrolla cuando usted es un hombre de oración. Usted es un hombre y una mujer de oración, que usted es un hombre que se mete con Dios leyendo la palabra, porque es aquí donde vamos a desarrollar nosotros ese don, entendiendo más la palabra de Dios. A mí me llama la atención en el libro de Primera Samuel, capítulo 3 y versículo 10. Dice que me llama la atención en el sentido de que cuando Samuel, que era un jovencito, había algo que estaba pasando en la vida de ellos, en la vida del pueblo de Israel. ¿Sabe que acá, lo voy a leer este versículo de Primera Samuel 3:10? Hay dos palabras que me llaman a la atención, por no decir tres, ¿verdad? Pero mire, se lo voy a leer. Primera Samuel 3:10. Dice la palabra de Dios haciendo alusión en Primera Samuel capítulo 3. Dice este versículo acá que que nos puede ayudar mucho. Primera Samuel 3:10 dice, vamos a ver qué. 3:1, perdón, 3:1, hermano, estoy equivocado. Primera Samuel 3:1 dice,
El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y mire esta parte. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Está hablando del joven Samuel. Timoteo era joven. Pero este joven Samuel dice que ministraba. Mire, él ministraba a lo que había escuchado y había aprendido. Pero dice aquí dos cosas, hermano. Que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. ¿Qué quiere decir que la palabra de Dios escaseaba, hermano? ¿Significa que no habían más libros? ¿Significa de que eran pocos los que tenían acceso? No, ¿sabe qué significa que escaseaba, hermano? Que no la leían, que no había una escasez, pero escasez de leer es, lo que era en aquel tiempo eh, lo que se le llama la Torá o el Pentateuco, que es lo que estaba en aquel tiempo. Y entonces, mire, aquí, ¿qué sucede, hermano? Cuando no hay, mire, cuando no hay lectura de la palabra de Dios, no había visión con frecuencia. Cuando no leemos la Biblia, hermano, no tenemos visión, no tenemos visión. O sea, la visión no nos da, no alcanzamos a nadie. Como no tenemos visión, no le predicamos a nadie. Y mire, en aquellos días, dice, en aquellos días, dice este versículo, la palabra de Jehová escaseaba. No la leían, no tenían tiempo para eso. Así está pasando en estos tiempos, en la vida de muchos de nosotros. Pero yo estoy más enfocando en esta oportunidad, hermanos, hermanas, aprendamos más de Dios, conozcamos más a Dios a través de la palabra. Mire, cuando uno lee la palabra, hermano, tiene visión. Visión es dónde queremos llegar. Y la misión es cómo lo vamos a hacer, porque uno en la vida debe tener una misión y debe tener una visión. Usted sabe que las grandes empresas tienen estos dos términos, ¿va? Tienen una misión y tienen una visión. Esas grandes empresas que han llegado a varios países, ve usted esos comidas rápidas que están a nivel mundial, Burger King, Wendy's, McDonald's, comenzaron ahí en Estados Unidos. ¿Sabe qué tenían esa gente? Tenían una misión, pero tenían una visión que la están cumpliendo. ¿Cuál era la misión? Hacer el trabajo que tenían que hacer. Y la visión era a dónde querían llegar. En la vida espiritual, hermano, debemos tener una visión. ¿Dónde queremos llegar espiritualmente? ¿O queremos estar estancados? ¿Queremos vivir ciegos espiritualmente? ¿Queremos, hermano, no sentir nada por las cosas de Dios? No sentir nada por las cosas de Dios. Pidámosle al Señor, hermano, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Y Pablo, ¿sabe cómo le dice a Timoteo? Le está diciendo, mira, Timoteo, eso tú lo recibiste por la imposición de mis manos. Mire, aquí le dice el versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y le habla de tres cosas que a veces a nosotros nos cuesta, ¿verdad? Porque no nos ha dado, mire, dice aquí, porque no nos ha dado espíritu de cobardía. ¿Cuántos somos cobardes ahora, hermano? ¿Cuántos hermanos cobardes que es cobardía? Es tener miedo que hacer lo que Dios quiere que hagamos, porque no nos ha dado espíritu, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, dice, sino de poder, hermano, usted tiene el poder de Dios, eso dice la Biblia, Dios no da poder, sino de poder, de amor y dominio propio. Pero ¿sabe cómo terminan diciendo algunos hermanos? En vez de decir que no nos ha dado Dios espíritu de poder, de amor y demonio propio, dice. Por algunos sucede así, tienen demonio propio, no tienen dominio propio. Hermanos, recibamos el consejo que Dios nos da. Por lo cual te aconsejo
que avives el fuego del don de Dios. Recuerde, ¿qué es avivar? Avivar es como seguir metiendo leña que no se apague. ¿Sabe usted qué hacían en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, cuando lo que estaba en el libro estaba en el altar, para que el altar no se apagara? ¿Sabe qué? Habían 24 horas ahí, personas pendientes, que no se apagara el altar de Dios, hermano. ¿Y qué es lo que hacían los sacerdotes? Miren, se turnaban, creo, no sé si 12 horas, 8 horas, 6 horas, pero habían turnos que para mantener ese fuego le estaban metiendo leña. Y entonces, ahora nosotros, nos dice la palabra que nos aconseja que avivemos el fuego del don de Dios. Hermano, yo le voy a decir esto para terminar. Dios da dones. Y mire esto que le voy a decir. Y lo que Dios lo da, nadie se lo puede quitar. Nadie le va a quitar. Hay muchos dones. Yo solamente me he quedado en esta oportunidad el don de la sabiduría, de conocer de la palabra de Dios. Más adelante vamos a hablar del don de servicio y otros dones que vamos a meditar que está aquí en la palabra de Dios. Pero mire, yo quiero animarle, hermano, hermana, no apague el fuego, el don de Dios, porque Dios se lo dio a usted, Dios me lo dio a mí. Y se lo repito, lo que Dios nos lo da, nadie se lo va a quitar, nadie. Algunos le quieren quitar, le voy a decir, hay personas que les molesta, pero si Dios se lo dio, si Dios se nos lo dio, ¿quién lo va a quitar? Nadie, hermano, porque Dios tiene el cuidado de cada uno de nosotros. Sigamos adelante, hermano. Saber que estamos viviendo, mire, estamos viviendo los últimos tiempos. Yo siento que es el reloj divino de Dios ya se está moviendo, que Jesucristo, nuestro amado Señor, ya viene por la iglesia, ya viene por su pueblo. Las señales se están cumpliendo. ¿Dónde encontramos esto? En la televisión, en los periódicos. No, no, no. Lo encontramos en la palabra de Dios. Porque Dios aquí donde nos habla y nos aconseja que avivemos el fuego del don de Dios. ¿A dónde está, dice hermano? Usted diga, en mí, que está en ti ese fuego del don de Dios, que lo recibimos en qué momento, en el momento que entregamos nuestra vida a Jesucristo, que nos reconocimos pecadores, que Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, que derramó su sangre, que fue a la tumba, que resucitó al tercer día, que caminó 40 días, que ascendió y nuestro amado Señor viene, tal vez hoy, y así sea. Que el Señor bendiga su santa y preciosa palabra. Amén.